El día de hoy les estaré leyendo historias o comentarios que dejaron en una publicación del grupo La Sociedad Oculta del Iceberg, relacionado con experiencias cercanas con familiares pequeños o no tan pequeños que fallecieron. Mi tía abuela tuvo un bebé, pero por negligencia médica en el parto, con los forceps le tronaron la cabecita a la bebé. Mi abuela vistió y acomodó en la caja, la arrulló y le cantó a la bebé, porque ella estaba en shock. En el funeral, dice mi abuela que se le paró una mariposa blanca a mi tía en el hombro, que duró mucho y después se fue. Decía mi abuela que la bebé se fue a despedir de mi tía y mi tía dice que su bebé ya descansaba. Una conocida me contó que la hija de su tía estaba bebecita y que ella trabajaba en una fábrica de cueritos. El chiste es que descuidaron a la niña y se cayó en la olla de aceite hirviendo y falleció cocida en el aceite. Yo me dedico a tatuar y en una ocasión una clienta me pidió que le tatuara las huellitas de su bebé, las cuales las quería de 1 o 2 centímetros. Se me hizo muy pequeño, pero igual le hice el diseño. Al tatuarla me platicó de su bebé y me mostró unas fotos. Las fotos me sacaron de onda porque era un bebé prematuro, fallecido de unos 6 meses. Lo tenía vestidito con ropita. El bebé se veía morado, todo chiquito y a medio formar. Me dio tristeza porque ella se refería a él como si estuviera vivo aún. No le quise preguntar más por respeto, pero las fotos sí me perturbaron un poco. Yo tenía una vecinita de 6 años que murió porque la atropellaron. Estuvo en el hospital 5 días hasta que falleció. Eso pasó en el 2009 y hasta la fecha la sigo soñando. Me ha invitado a su casa, me ha querido llevar, me ha dicho que sigue esperando a las enfermeras, pero que lo que más me sorprendió fue que la soñé brincando en unos charcos de agua. Y después me enteré que el día que tuvo el accidente había llovido y ella quería jugar en los charcos, pero su papá no la dejó porque estaba recién bañada y lista para irse a una fiesta. Tuvo el accidente en esa misma fiesta y ya jamás regresó a su casa. Mi mamá perdió a su último hijo y pues se deprimió horrible. Una vez estábamos viendo la versión extendida del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, y en la escena donde el rey Tyrion dice que ningún padre debería enterrar a sus hijos, ella se puso a llorar muy feo. La mirada de una persona que está a punto de morir es súper inquietante. Me tocó verla de un familiar muy querido y se veía como su brillo ocular se apagaba y me decía que veía a su papá, que ya no estaba vivo. Siempre es feo cuando alguien fallece y sobre todo siendo tan joven. Tuve una prima que por razones económicas tomó la cruda decisión de quitarse la vida muy joven. Me parece que a sus 32 años aún tenía la vida por delante. Lo peor de todo fue que su mamá entró a su cuarto a buscarla para desayunar y cuando logró abrir la puerta ella estaba colgada de una de sus ventanas. Incluso en su funeral dicen que a veces los fallecidos tienen expresiones en sus caras al abrir la caja y honestamente ella tenía cara de disgusto. Quizás no se sentía conforme con lo que había hecho, pero bueno, espero que donde esté hayan podido encontrar la paz que tanto buscaba y que no logró encontrar aquí. Mi hermano falleció de niño y cuando lo estaban incinerando llamó a la casa de una tía para advertir que cuidaran el corazón de mi papá. Cuando él falleció, a mi papá le dio un microinfarto, por lo que fue internado en el hospital, pero a las horas se despertó y escapó para ir al sepelio. Y la grabadora de mi tía era nueva, tenía un día de uso, y al escuchar la grabación de él diciendo eso, la quitó, y a la fecha tenemos la grabadora original con el mensaje. Ante este comentario obtuvo unas respuestas. No manches, enseña eso, está increíble. No, está muy turbio. Hasta en la grabación en el fondo se escucha como fuego, y es que fue en el momento en que estaban cremando el cuerpo. Su voz diciendo, el corazón de mi papá. Por favor. Durante la infancia sabía que amigos de mis papás iban a fallecer. Les decía a mis padres que los fuéramos a ver o que les preguntaba si sabía cómo estaban. Años después, durante el COVID, mi abuela paterna fue hospitalizada. Un día antes de su muerte le dije a mi mamá que iba a fallecer porque había sentido algo en el estómago. Ahora mi familia siempre me pregunta si siento que va a fallecer cuando algún familiar entra en operación. Mi papá desde el mes de abril estaba insistente con que qué era lo que quería para mi cumpleaños. Yo le decía que nada, que solo lo quería él conmigo ese día. Yo cumplo años en julio.
2 días antes de mi cumpleaños lo chocó alguien en estado de ebriedad y ambos murieron. El día de mi cumpleaños yo estaba en la CEMEFO reconociendo su cuerpo. Mi abuelita falleció y la muerte de hambre de mi tía, junto con mi prima, se metieron a robarse sus cosas. Después decía que según mi abuelita le había regalado todo un día antes de fallecer. Cuando murió mi sobrinita de casi el año, dejé que la velaran en la entrada de mi casa. Suena loco, pero después mi hija, que comenzaba a hablar, no me dejaba de decir la bebé y señalaba para muchos lados. Me tuve que cambiar de casa con mi hija, porque después de eso no dejaba de ver a una bebé. Cuando mi primito murió tenía 5 años. Apenas días antes de su muerte le dijo a su papá que los ángeles estaban llorando y que estaban en su habitación. Murió como a los 10 días después de haber dicho eso. Trabajo en un CEMEFO. Muchos de los casos que llegan son muertes violentas y accidentales, y tras poco más de medio año que me incorporé, sigo sin poder aguantar el sentimiento de cuando entregas un niño pequeño. Son los casos que más te pesan, y a veces quisiera romper los protocolos y darle un abrazo a la familia. Cuando tenía aprox 2 años, tenía 2 primos, más con los que me llevaba unos meses. Mi mamá un lunes soñó que estaba en un tobogán conmigo en brazos, y al llegar a una piscina, la mamá de uno de mis primos estaba buscando a su bebé en el agua y lo encontraba flotando. El día miércoles estaban todos trabajando en un taller de costura, cuando de repente la mamá de mi primo dice que no encuentra al niño por ningún lado. Todos se levantaron a buscarlo. Mi mamá tenía un mal presentimiento y dijo que checaran en su cisterna. Mi primo estaba ahí boca abajo. Llamaron a la ambulancia y falleció de camino al hospital. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte, que eso me ayudaría bastante.